Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Muy buenos días, cordial saludo a todos los que a través de las ondas electromagnéticas nos escuchan en la UD 90.4 FM. Les doy la bienvenida en la emisión número 275 de Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la Universidad Pública Superior en Colombia. Recuerden que continuamos trabajando arduamente desde la comunicación, el periodismo y la pedagogía para ser objeto de memoria y esclarecimiento sobre los procesos de lucha en pro de una educación que dignifique y sea consciente de la otredad y no de una simple competencia mercantil. En la presente emisión trabajaremos y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo nos ofrece una mirada a la universidad como organización e institución, que es un conjunto indisoluble, y hace una pequeña analogía con un apartado del doctor Luis Alberto Zuleta Jaramillo en su libro ¿Por qué no han sido exitosos los ferrocarriles en Colombia?, donde se dice entonces que las organizaciones influyen en el desarrollo de las instituciones. Así pues, ante la expedición del nuevo estatuto, se mira con preocupación a cuánto ascenderían los costos de todo tipo en la universidad, por desconocer precisamente la institucionalidad y por consiguiente de ese desconocer el atentar con la poca interacción entre la organización académico-administrativa y la institución de educación superior. Todo esto lo analiza la profesora apoyada en algunos apartados del informe final de la consultoría del Centro de Investigaciones para el Desarrollo por parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, realizada en la Universidad del Atlántico, sobre los sistemas académico-administrativo y económico-financiero. Continuando con la emisión, el profesor Jairo Ruiz en Cómo Vamos UD procede revisando el documento de Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que el Consejo Superior está tratando de derogar. En este caso se aborda el título número 2, Gobierno y Participación Democrática, capítulo 2, Participación Democrática, continuando con los mecanismos de participación. Esta vez le toca el turno a el Consejo Electoral. Diversificando voces, en nuestra sesión Univertopías y su reportaje semanal, el estudiante David Reyes nos cuenta qué pasó en la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario del pasado 25 de marzo, teniendo en su agenda la aprobación del régimen de transición, última parte de la reforma para por fin firmarla y entregarla a la comunidad universitaria. Con su valiosa percepción en actualidad universitaria en Colombia, el profesor Edgar Ramírez lee un artículo que resume de manera óptima la problemática de los docentes de universidad pública, titulado El gobierno quiere formalizar a 60.000 docentes, pero aún quedan muchas dudas, publicado por El Espectador y escrito por Paula Casas Mogollón. En cápsulas para la memoria, la profesora Olga Castiblanco nos tiene preparado un pequeño abordaje sobre la posible aprobación del nuevo Estatuto General y lo que dice la representante del presidente al Consejo Superior Universitario. Hablamos de la ingeniera Ana María Nates. En este caso, la profesora Olga Castiblanco resalta los dos puntos más importantes de este estatuto, que aunque no tan profundo como el que había construido la comunidad universitaria, sigue teniendo algunas cosas muy importantes. El primer punto que se aborda entonces es el plan de la filosofía del buen vivir, pensando la universidad como productora del conocimiento que ayuda a la humanidad a construir sociedades cada vez más equitativas, donde se respete la dignidad humana y no se acuda a simples dinámicas de mercado. Y para el segundo punto se aborda la oportunidad de que la manera de elección del rector cambie, pues ahora se propone un proceso en el que el voto ponderado de la comunidad sea considerado y le dé un porcentaje del casi 50% del valor total de la calificación. También se hará una revisión estricta de los requisitos y de la hoja de vida de quien se presente.
Bueno, pasemos entonces a nuestra primera zona musical. Y es que en un intento de traer géneros tan hermosos como la cumbia y la salsa a las nuevas generaciones, estos se han tenido que transformar. Por lo que muchos productores y orquestas han decidido incorporar a estos géneros sonidos un poco más sintéticos y psicodélicos, que los nutren, reviven y les dan un poco de actualidad. Escuchemos un ejemplo de ello con Meridian Brothers y su canción Pensando en mi morena, canción que es una crítica disfrazada de irreal y una mezcla exquisita de instrumentos. Escuchemos. El gobierno intimida, la policía nos persigue, las noticias se falsean y yo pensando en mi morena. Y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena. El celular se me descarga y luego cuando se me carga se me lava el cerebro y yo pensando en mi morena. Y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena. Que me encerraron en pandemia y que tienen otro virus, nada sella de vacuna y yo pensando en mi morena. Y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena. Quiero sentir todo ese odio, quiero pensar lo que todos, pero que yo no me concentro por andar pensando en mi morena. Y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena. Ahora viene otra guerra, ahora viene más pandemia, ya no puedo respirar, ya no puedo ni hablar. Me bloquearon una cuenta que dije por la pandemia y me toca ahora pensar lo que todo el mundo piensa, pero la verdad yo pienso todo el día en mi morena, todo el día en mi morena. Y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena, y yo pensando en mi morena. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En la presente emisión de Univertopías y en la siguiente haremos una mirada a la universidad como organización e institución, conjunto indisoluble que ayudaría a reflexionar, entre otras cosas, acerca de la importancia que tendría la expedición del Estatuto General de la nueva Universidad Distrital a la mayor brevedad posible por parte del Consejo Superior Universitario, sin más dilación, pues como lo señaló en el año 2001 el doctor Luis Alberto Zuleta Jaramillo y otros en su libro ¿Por qué no han sido exitosos los ferrocarriles en Colombia? Abre comillas. Las instituciones tienen su cuerpo en una organización política, económica o social que incorporan a individuos vinculados por objetivos comunes. Las organizaciones influyen sobre el desarrollo de las instituciones con el paso del tiempo. Los costos para los agentes y para la sociedad derivados de un marco institucional resultan de la interacción entre organizaciones e instituciones, cierra comillas. En ese sentido, nos preguntamos, a la fecha de expedir el nuevo Estatuto General,
¿A cuánto ascenderían los costos de todo tipo en la Universidad Distrital por desconocer en repetidas ocasiones la institucionalidad y con ese accionar atentar contra la poca o nula interacción entre la organización académico-administrativa y la institución de educación superior? En particular, para el caso que nos ocupa, en la emisión de Univertopías del día de hoy, nos apoyaremos en algunos apartes del informe final de la consultoría que en el año 2002 el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia hizo en la Universidad del Atlántico sobre los sistemas académico, administrativo y económico-financiero. Dicho informe señala, abre comillas, una conceptualización de la organización universidad pública comporta al menos 4 componentes. En primer lugar, el concepto mismo de organización-universidad. La organización concebida como el resultado de la acción de sus actores, es decir, es la expresión de sus contradicciones, el juego de diferentes lógicas que se confrontan en lo cotidiano y que hacen emerger el fenómeno que denominamos universidad. De esta forma, lo que se nos presenta como universidad es el producto entre intereses individuales e intereses colectivos, entre proyecto regional y proyecto universitario autónomo, entre intereses del mercado e intereses de la academia, etc. En esta perspectiva, los actores de la organización hacen parte de ella, la definen, la transforman, pero simultáneamente ellos son definidos y transformados por la organización en una acción recursiva y recurrente de la cual deberán dar cuenta nuestras interpretaciones, nuestras intervenciones, en fin, nuestros propósitos de modelación y de acción. En segundo lugar, su objeto de trabajo. La universidad es una organización social que se diferencia sustancialmente de otras por el objeto que la ocupa, entre paréntesis, el conocimiento, la formación, la investigación, etc. Pero particularmente por los procesos que la caracterizan, la labor de la educación o de formación, en general lo académico, requiere para su realización una estrecha colaboración y una participación activa y consciente teleológica de parte de quienes participan en esos procesos para el logro de finalidades propuestas. En tercer lugar, los procesos que le son peculiares. En el caso de la universidad, entre paréntesis, y en general de las instituciones de educación, los estudiantes resultan ser simultáneamente, entre comillas, insumos y, entre comillas, producto final, con la particularidad que estos, entre comillas, insumos, toman parte activa y voluntaria en el proceso de su transformación. Este no es el caso de la industria, por ejemplo, en la cual se trata de la transformación y agregación de valor de la materia inerte. En el caso de la universidad, la creación y la agregación de valor es una acción colectiva y mancomunada entre los actores del proceso. En cuarto lugar, el carácter público. Pensar la universidad pública implica, entre otras cosas, identificar los elementos característicos a su naturaleza, los elementos propios de su identidad, es decir, identificar aquellos elementos diferenciadores de su existencia, pero que al mismo tiempo la hacen similar a otras organizaciones. Su lógica intrínseca, es decir, su misión, los valores que ella defiende, los intereses de lo público, se materializan en su accionar. Regularmente encontraremos disfuncionamientos en las universidades públicas, en el sentido de haber perdido el sentido de su accionar. Nos encontramos con disfuncionamientos
mal comprendidos en la medida que no se hace suficiente énfasis en ciertos aspectos que efectivamente van en contravía de la subsistencia de lo público. La ineficiencia en la asignación de recursos a las actividades que se desarrollan, las ineficiencias en las prácticas de administración y de gestión, las lentas cadencias del funcionamiento del aparato burocrático, la confusión de roles de los aparatos académicos y administrativos, haciendo de lo colegiado un lastre cuando se ocupa de lo ejecutivo y de lo académico un obstáculo cuando se centra en los procesos administrativos y desatiende lo propiamente académico. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con el trabajo que hemos empezado desde el mes de noviembre, tratando de revisar el Estatuto General que está tratando de erogar el Consejo Superior Universitario. Ya hemos revisado el título 1, estamos revisando el título 2, de él ya revisamos el capítulo 1 y hemos en la sesión anterior ingresado al capítulo número 2 de este título, que es participación democrática. De esta participación democrática hemos revisado el concepto general y hemos revisado la primera instancia de participación, o la más importante de todas, la asamblea universitaria. Hoy seguimos trabajando con las demás unidades u organismos de participación. El siguiente de ellos es el Consejo Electoral, que es el órgano electoral de la universidad, encargado de organizar, inspeccionar, vigilar, controlar y desarrollar los procesos electorales y consultas en la universidad bajo los principios de imparcialidad y oportunidad de los procesos de votación y escrutinio. Este consejo será la primera instancia y además la única de los procesos electorales. Es decir, no habrá segunda instancia, cosa que no funcionaba así, pero que a partir de lo que ha trabajado el Consejo Superior Universitario de la propuesta de la Asamblea Universitaria, ha quedado así. La composición de este consejo es un representante o delegado principal y su suplente elegido por el Consejo Estudiantil Universitario por un periodo de 2 años, un docente principal y su suplente delegado por el Claustro General de Docentes por un periodo de 3 años, un representante del personal administrativo de la universidad elegido por el personal administrativo por un periodo de 3 años, un representante principal y su suplente de los egresados de la universidad elegido por la Asamblea de Egresados para un periodo de 3 años y un delegado del Consejo Superior Universitario. Es decir, es un ente mucho más democrático que el que existe hoy, pero para que funcione se requiere que existan el Consejo Estudiantil, el Claustro de Docentes y la Asamblea de Egresados. Y el parágrafo señala que el secretario general será y actuará como el secretario del Consejo Electoral. El tercer organismo de participación es el Consejo Estudiantil Universitario. Es la máxima instancia de organización de los estudiantes de la Universidad Distrital, que reúne a todo el estamento con sus delegados de los consejos estudiantiles de facultad y los representantes estudiantiles ante los diferentes órganos de dirección y participación. Es decir, estará conformado por todos los estudiantes, fundamentalmente por aquellos que asisten como delegados de los diferentes proyectos, programas de la universidad y adicionalmente por los representantes estudiantiles a los organismos de dirección y de participación de la universidad. Este consejo propicia espacios para el encuentro y la definición de estrategias de participación estudiantil en el ámbito local, regional y nacional y traza, junto con las representaciones
los lineamientos para su organización con base en los intereses y necesidades del estamento con el fin de fortalecer la autonomía universitaria. Se señala en un parágrafo que la reglamentación de los consejos estudiantiles se establece en el Estatuto Estudiantil. Artículo 54. Claustro General de Docentes, que es, después de la Asamblea Universitaria, del Comité Electoral y del Consejo Estudiantil, el otro organismo de participación, en este caso, el de los docentes. Ha faltado tal vez mayor desarrollo en este artículo, porque aquí lo que hay que precisar es lo que aparece en el segundo párrafo. O el claustro general es el que reúne a todos los docentes de la universidad que provienen de los claustros de escuela. Se asume que un claustro de escuela, que es el que se aplica en el siguiente artículo, reúne a todos los profesores de esa escuela. Y allí pasan al claustro general, que es el claustro de todos los docentes de la universidad. Como seguramente reunir a 2.000 o 2.500 profesores es muy difícil, hay que buscar los mecanismos para que lleguen los más posibles, el mayor número de posibles profesores a los encuentros de este claustro general. Para entenderlo, miremos qué es eso del claustro de escuela. El claustro de escuela o los claustros de escuela son espacios de participación, discusión y reflexión crítica disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar en torno a un campo o varios campos de conocimiento saber, y son responsables del desarrollo y evaluación de las políticas y los planes y las actividades de investigación, creación, extensión y proyección social de esa escuela específica. Aquí tenemos un error en cuanto a cómo está escrito el artículo 54 y el artículo 55, que son el claustro general de docentes, el 54, y el 55, el claustro de escuelas. El claustro de escuela es el espacio donde participan y reflexionan en todo nivel los profesores de una escuela específica, y estará compuesto por todos los docentes adscritos a la escuela. Podrán participar allí estudiantes. Ese es el claustro de escuelas. Y el claustro general es la reunión de todos los docentes de la universidad que, por ser tan numerosos, seguramente no se pueden reunir en el 100% y hay que configurar una manera de encontrarse. Así que los delegados del claustro de escuela se encuentran en el claustro general y toman las decisiones generales. Se puede convocar a todos los docentes o se puede convocar a través de delegados. Eso no está claro. En la propuesta de la Asamblea Universitaria, eso estaba más o menos resuelto de la siguiente manera. En el estatuto presentado por la Asamblea Universitaria se diferenciaba claramente que era un claustro de escuela como el claustro donde se encuentran y reflexionan los docentes de la escuela específica sobre las políticas académicas, las proyecciones de la escuela, el quehacer de la escuela, y se precisaban cuáles son sus funciones, y se desarrollaban 6, 7 funciones, incluso muchísimas más. Y luego el claustro general, en donde se señalaba que es la instancia de participación docente que reúne a los delegados de los claustros de escuela y a los representantes de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, los consejos de facultad y los consejos de instituto, y también de centro, para discutir y reflexionar sobre temas políticas académicas y sus proyecciones. Cada claustro de escuela se delega para que se convoque o bien por el vicerrector de investigación creación o de manera extraordinaria por el mismo claustro, por lo menos una vez al semestre. Y se señalan otras funciones. En el documento que lleva el Consejo Superior Universitario se han mezclado los dos artículos y no queda claro cuál es cuál. Así que hay que clarificar cuál es el claustro de escuela, que es el que reúne a profesores de un mismo campo del saber, conocimientos, saberes, y
el claustro general, que es la delegación de profesores para que se encuentren y deliberen sobre las políticas de conocimientos saberes en la universidad. Finalmente está la asamblea de egresados. La asamblea de egresados es el órgano de participación de los egresados de la universidad, la cual está integrada por todos los egresados de los programas de la universidad de pregrado y posgrado, y 3 miembros del Consejo de Participación sin voz y sin voto, haciendo las veces de veeduría. Esta asamblea se constituye como el enlace entre la universidad y el entorno, así como una fuente importante de retroalimentación de los procesos académicos, particularmente en lo referido al desempeño profesional en un campo de acción curricular específico, para hacer el mejoramiento institucional, la evaluación de profesionales en un campo de acción curricular específico, el desarrollo de solución de problemas a la sociedad y sobre la satisfacción de los graduandos de la institución, y se desarrollan una serie de funciones allí. Y finalmente termina este título con la promoción o la creación de las veedurías, que tenía todo un capítulo en el proyecto de la Asamblea Universitaria, desde la creación y reglamentación de las veedurías hasta su sistema de funcionamiento como sistema de veedurías. Aquí se redujo a un solo artículo que se llama Promoción a la creación de veedurías, apenas una promoción. La Universidad Distrital Francisco José Caldas, en aras de fortalecer los mecanismos de control sobre todas sus actuaciones en su gestión pública y la participación democrática de la comunidad universitaria, garantiza la conformación permanente, autónoma e independiente de veedurías universitarias de conformidad con las normas vigentes y aplicables. Es decir, las veedurías se mencionan ahora en el estatuto, pero siguen sin tener un arma real para que sea obligatoria su construcción, obligatoria su funcionamiento, como ocurre en la Universidad de Antioquia, y de donde se sacó desde la Asamblea Universitaria la experiencia de todo un sistema de veedurías. Bien, ahí termina el capítulo, y en nuestra próxima sesión entramos a lo que se denomina estructura y organización de la universidad en cuanto a su organización académica y su organización administrativa. Hasta aquí, ¿cómo vamos, UD? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Para nuestra segunda zona musical presentamos al emblemático intérprete de música protesta, Víctor Jara. Aunque a él no le gustaba que se le llamara así a su música, él cantaba para ser feliz, y sin embargo en el Estadio Nacional de Chile lo molieron a palos, lo torturaron hasta desfigurarlo. Esto a manos del ejército encabezado por Pinochet, que libraba un golpe de estado en contra de Salvador Allende. Escuchemos entonces uno de los éxitos más conocidos de Víctor Jara. Esto es Ni Chicha ni Limoná. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! Ahora sí.
Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Univertopías y sus reportajes semanales. ¿Qué pasó en la sesión extraordinaria del 25 de marzo del Consejo Superior Universitario? Esta sesión tiene en su agenda la aprobación del régimen de transición, la última parte de la reforma para por fin firmarla y entregársela a la comunidad universitaria. Si bien pudimos aprobar la totalidad del articulado del régimen de transición, queda faltando el parágrafo 2 del artículo 103, el cual habla sobre uno de los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la rectoría que tengan cargos administrativos, cargos directivos o asesores en la universidad distrital. Se trata entonces del tiempo en que estos deberían renunciar para poder aspirar. Sobre esto hay dos propuestas. Una que habla sobre que deberían renunciar 6 meses antes de la convocatoria a las elecciones y la segunda que habla sobre renunciar 3 meses antes de la convocatoria. En la sesión los consejeros no pudimos ponernos de acuerdo entre las dos propuestas. Por lo tanto tuvimos que votar y la votación quedó empatada 4-4. 4 votos por la propuesta de 6 meses, 4 votos por la propuesta de 3 meses. Por la propuesta de los 3 meses votaron las directivas académicas, la representación de los egresados, los rectores y el sector productivo. Por los 6 meses votaron la representación estudiantil, la representación profesoral, el Ministerio de Educación y la delegación de presidencia. Cabe resaltar que la delegación de la alcaldía, quien es quien preside el CCU, no asistió en esta sesión. Según el reglamento interno del Consejo Superior Universitario, si no un desempate en la discusión de esa sesión, deberemos volver a reunirnos en una posterior. Es por eso que estamos esperando que nos vuelvan a citar a una sesión extraordinaria para finiquitar ese punto y por fin aprobar la reforma y entregársela a la comunidad universitaria. Adicional a este punto sobre el parágrafo 2 del artículo 103, también hay que hacer una claridad sobre los puntos y el proceso de la designación del rector, ya que el estatuto debe quedar totalmente claro y no dar lugar a especulaciones o a interpretaciones. Tiene que quedar taxativo, entendible para todo aquel que lo quiera leer. Por lo tanto, debe quedar claro que quien gane la consulta de la comunidad universitaria es quien obtiene la totalidad de los puntos, los 53 puntos que fue lo que quedó consignado en la propuesta actual. El siguiente punto en la agenda fue la respuesta de la solicitud que hacían los representantes estudiantiles de la Asamblea Universitaria al Consejo Superior Universitario para resolver el tema del periodo institucional, el cual ellos ya se les había terminado. Es importante resaltar el trabajo que han venido haciendo los representantes estudiantiles en la Asamblea Universitaria para reactivarla, sobre todo entendiendo este momento trascendental en el que va a entrar la universidad, donde va a empezar una implementación de una reforma que va a transformar. Por lo tanto, se aprueba en el Consejo Superior un periodo transitorio de los representantes estudiantiles que irá de este momento, desde la aprobación de ese acuerdo en el Consejo Superior hasta la elección de los nuevos representantes estudiantiles, sumándole a ello la posibilidad de la reelección dentro del acuerdo 001, que es el que crea la Asamblea Universitaria. La Universidad Distrital está a punto de vivir uno de los momentos más trascendentales de su historia, la posibilidad de transformarse a sí misma y de transformarla a partir de la participación de la comunidad universitaria. Es por eso que es importante que la comunidad universitaria y sobre todo el estamento estudiantil empiece a organizarse y a reunirse en pro de la implementación de la reforma. Es por esto que debemos empezar a plantearnos la posibilidad de reunirnos en un gran congreso de estudiantes de la Universidad Distrital para empezar a discutir qué es lo que queremos de un estatuto estudiantil, qué es lo que queremos de un estatuto de investigación, de un estatuto académico, de un estatuto de bienestar y cómo vamos a constituir el Consejo Estudiantil, que es una de las grandes apuestas que trae esta nueva reforma. Invitamos a seguir las discusiones dentro del Consejo Superior Universitario, estas discusiones tan importantes para la universidad, y estar pendientes porque estamos a puertas de empezar a construir la Universidad Distrital que todas y todos soñamos y la que nos merecemos, a participar para transformar. Univertopías y sus reportajes semanales. Actualidad universitaria en Colombia. Voy a leer a continuación un artículo que apareció ayer en el periódico El Espectador y que resume bastante bien la problemática de los docentes en la Universidad Pública Colombiana. Se tituló "El gobierno quiere formalizar a 60.000 docentes, pero aún hay muchas dudas", por
Paula Casas Mogollón. Antes de que finalice esta semana, el ministro de Educación, Daniel Rojas, espera que el presidente Petro firme un decreto que iniciaría el camino para formalizar a más de 60.000 docentes ocasionales que trabajan en universidades públicas del país. A la falta de recursos para materializar esta medida, hay otros puntos que inquietan a varios actores del sector. El Ministerio de Educación lleva un par de meses elaborando el decreto con el que busca formalizar a los docentes ocasionales y al personal administrativo en las instituciones de educación superior públicas. El espectador conoció el documento final que firmará el presidente Gustavo Petro en los próximos días y, aunque es una decisión que le ha pedido el sector durante los últimos años, no ha sido vista con buenos ojos por todos los actores. Entre las preocupaciones que han manifestado está que el documento no solucionaría de fondo los problemas de los maestros ocasionales y que podría presentar una carga económica para las universidades públicas, pues muchas de ellas atraviesan serios problemas financieros. Actualmente, como explica el ministro de Educación, Daniel Rojas, del 100% de los docentes que están en el sector público, que son casi 80.000, el 76% están bajo la modalidad de contratación de profesor ocasional. Esta figura se emplea para suplir las vacantes de los maestros de carrera que salieron a un cargo público, que están en comisión o que enfrentan algún tipo de investigación. Hernando Bayona, exministro de Educación Preescolar, Básica y Media, explica que esta figura empezó a tener relevancia en las universidades porque el aumento de la planta docente se dio a un ritmo más lento que el de los estudiantes inscritos en las instituciones de educación superior. Ante este panorama, estas últimas optaron por contratar profesores ocasionales. Para que se haga una idea, en la década de los 80, la Facultad de Minas de una universidad pública habilitó 45 cupos para contratar a docentes de planta. Con los años, pasó de recibir 1.800 estudiantes a 3.200. Sin embargo, el número de profesores siguió siendo el mismo. La solución fue acudir a los profesores ocasionales, pero acarreó una precarización de la labor docente. La principal razón, de acuerdo con Bayona, quien también es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, es que los contratos duran pocos meses y tienen unos salarios menores que los de planta, y en su opinión, esto ha llevado a que las universidades crecieran a punta de profesores ocasionales, lo que ha generado que muchas de ellas no progresen en su calidad a la velocidad que se quisiera. Abrir cupos para profesores de planta en las universidades públicas no es un proceso sencillo. De acuerdo con Bayona, estos quedan libres cuando los maestros se jubilan, se retiran o fallecen. Aunque este es un problema que ha aquejado al sector durante varios años y ha sido de las principales peticiones de los movimientos estudiantiles y profesorales, el ministro de Educación, en el marco de la reforma laboral que se hundió el pasado 18 de marzo, decidió traerlo una vez más a discusión. Para tener un panorama más amplio y actualizado, Rojas se reunió con varios de los actores del sector y, según dice, la iniciativa tiene como objeto empezar a cerrar la brecha que se ha abierto desde 1992 con la Ley 30 que regula la educación superior en el país. Ante el hundimiento del gobierno, agrega Rojas, avanzaron con un plan B en el que venían trabajando desde hace varios meses, la formalización de los docentes a través de un decreto que sería sancionado por el presidente de la República antes de que finalice esta semana. En el documento se establece que las universidades deberán elaborar un plan que garantice que se cumpla esta medida en un 100% para el 31 de diciembre de 2027. Y Helber Augusto Choachí, rector de la Universidad Pedagógica, participó en estas mesas
y cuenta que allí se planteó la forma de garantizar que estos docentes puedan permanecer en las universidades, generarles una estabilidad económica y asegurar que accedan a las prestaciones sociales, sobre todo en aquellas instituciones donde la mayoría de la planta docente es ocasional o catedráticos, como es el caso de la pedagógica, donde el 80% son ocasionales. ¿Qué plantea el decreto? Este documento, en palabras técnicas, busca hacer una adición al capítulo 5 del decreto 1075 de 2015. Es decir, pretende que las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas formalicen su personal que esté por fuera de la carrera docente, ocasionales, y para ello deberán desarrollar actividades misionales y tener vocación de permanencia. Los planteles deberán realizar un estudio para tener claras las necesidades del personal docente y administrativo, y basados en su autonomía universitaria, contarán con 12 meses para elaborar el plan de formalización, que incluirá un cronograma proyectado, un análisis del impacto financiero de la propuesta y un plan de implementación. Después de esos 12 meses, las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas presentarán los planes a los consejos superiores. Luego, junto con los sindicatos de profesores, trabajadores y personal administrativo, ajustarán los últimos detalles y empezarán inmediatamente los procesos de vinculación del personal. Para el 31 de diciembre de 2026 deberán tener asegurado como mínimo un avance del 40%, un plan de formalización laboral, y el restante lo deberán completar para diciembre de 2027. El encargado de hacer el seguimiento al diseño e implementación de este plan será el gobierno, en cabeza de los ministerios del Trabajo y Educación. Pero, ¿qué pasaría si una universidad no presenta el plan y comienza el proceso de formalización? Rojas aclara que el gobierno, por medio de la ley, le otorga una serie de facultades al Ministerio de Educación para que, vía inspección y vigilancia, tome determinaciones frente a las instituciones que no presenten el plan. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupaciones entre las universidades públicas, principalmente porque en el decreto no hay claridad sobre la financiación necesaria para llevar a cabo la formalización. Desde la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, su director, Óscar Domínguez, asegura que las universidades públicas han manifestado su preocupación sobre la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior, pues para ellas este decreto representa un desafío adicional en el tema económico. De acuerdo con los reportes del sistema universitario estatal, el desfinanciamiento actual de las instituciones públicas asciende a 19 billones y, dice, este decreto implica, comillas, un nuevo esfuerzo para planteles, pero sin recursos. Esta medida de la formalización no favorece, sino que agravaría la situación de las IES, cierra comillas. Una opinión similar comparte Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación, a quien le sorprende que un decreto que busca la mejora de condiciones laborales no venga acompañado de un plan concreto de implementación y de una evaluación realista del modo de financiación. Sin este componente, que en su opinión es clave, la iniciativa podría naufragar. En los cálculos del LEE estiman que esta medida implicaría cerca de 0.4 billones anuales, bajo los cálculos más conservadores. Frente a este tema, el ministro Rojas señala que los planes de formalización serán financiados con los recursos adicionales que el gobierno ha asignado por medio de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. También contarán con los recursos a la base presupuestal de funcionamiento adicionales al índice de precios al consumidor, IPC, asignados por el gobierno. En el documento el gobierno resalta que es obligatorio que antes de que comience el proceso de vinculación, las universidades emitan un concepto
de la viabilidad financiera que permita asegurar la cobertura de los planes de formalización presentados. Se puede continuar la lectura en el periódico. Gracias. Actualidad universitaria en Colombia. Y en nuestra tercera zona musical presentamos una banda emergente de post-punk mexicano, llamada Malcriada, cuya popularidad se debe a un óptimo aprovechamiento del contenido en TikTok, pero que no por ello decayó en lo banal y por el contrario nos traen hoy una canción llamada Muerte a Televisa, título que nos arroja de plano su mensaje. Escuchemos. Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días, apreciada audiencia de Univertopías. Bueno, continuando con el tema que está de moda pues en la Universidad Distrital, que es la posible aprobación de un estatuto general. Quiero hacer una reflexión hoy, porque en días pasados escuchaba a la representante del presidente, la ingeniera Ana María Nates, representante del presidente del Consejo Superior de la Universidad. La escuché resaltando algunos de los aspectos que trae este nuevo estatuto, que si bien no es la versión que la comunidad universitaria construyó, que era mucho más desarrollada, más profunda, más articulada entre todas sus propuestas de todos sus capítulos, pero bueno, esta versión que quedó casi como un cascarón, digamos, como con las cosas más genéricas, aún así trae unas cosas interesantes que Ana María resaltaba. Bueno, voy a concentrarme en dos hoy. Una que es que de todas maneras en el horizonte institucional quedó contemplada la filosofía del buen vivir. Y quedó contemplada solamente en el primer capítulo como uno de los ejes orientadores de la razón de ser de la universidad. Y eso es importante, si bien no quedó desarrollada en todos los otros capítulos, pero es importante que por lo menos se asome esta filosofía, ¿no? Porque no es lo mismo una universidad pública puesta al servicio del mercado, que es la tendencia actual, a una universidad que se piense, ¿cierto?, como productora de conocimiento que va a venir a ayudar a la humanidad a entenderse
mejor con la naturaleza, con los otros, ¿cierto? A reconocer la otredad, a ayudar a construir sociedades cada vez más equitativas, sociedades que respeten la dignidad humana, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente si se adoptara de fondo esta filosofía, pues le daría un toque al desarrollo de la universidad, tanto en sus procesos de formación como de investigación, de extensión y proyección social, en este sentido, del buen vivir. Entonces, bueno, sería una oportunidad para aprovechar y adoptar esta filosofía y desarrollarla con profundidad en todos los quehaceres y en todos los procesos de la universidad. Otro artículo que se resaltaba era lo que se aprobaría como designación de rector, como proceso para la designación de rector. Bien sabemos que ese es un tema muy álgido en todas las universidades públicas, porque como está escrito en la ley 30 y en toda la normativa que rige la autonomía universitaria, digamos, se le otorga ese poder al Consejo Superior Universitario exclusivamente. Entonces, normalmente es los consejos superiores de las universidades públicas, que están conformados por 5 miembros externos a la universidad y 4 internos de la universidad. Ellos son los que deciden a qué rector se coloca, se nombra. Si bien se hacen consultas a la comunidad, esas consultas no son vinculantes, es decir, no los obliga a elegir la persona que la comunidad haya votado mayoritariamente en la consulta. Recordamos el escándalo, la discusión que hubo en la Universidad Nacional recientemente. Y bueno, en la Universidad Distrital pasa lo mismo una y otra vez. Y ahora pues habría una oportunidad que esto cambie, en el sentido de que ahora se propone un proceso que considera el voto ponderado de la comunidad universitaria y le da un porcentaje, si no estoy mal, del 50% sobre el valor total de la calificación. Entonces hay una revisión y verificación de requisitos y una evaluación de la hoja de vida que tiene un porcentaje fijo, que eso debe estar del orden del 25%, si no estoy mal quedó ahí, de tal manera que el otro 25% le corresponde a la valoración de la entrevista que hace el Consejo Superior con sus respectivas votaciones. Eso tendría ya una amplia participación democrática por parte de la universidad, de la comunidad universitaria. Y ahí hay que también resaltar que es necesario modificar el cálculo que se hace, el cálculo ponderado que se hace de los miembros de la comunidad, porque ese cálculo se debe hacer sobre el total de votantes y no sobre el total de posibles votantes, que es un error que hay actualmente, porque por ejemplo el estamento de egresados, el total de los posibles votantes son muchas personas, pero la mayoría de los egresados ya no tienen contacto con la universidad, no están. Entonces digamos que de ese universo de todos los egresados de la universidad, hay un pequeño porcentaje que son los que están activos, pendientes del proceso y votan. Entonces, si la ponderación se hace sobre el total de los egresados de la universidad, pues eso le da un peso enorme a ese estamento frente a otros estamentos, como los administrativos o los profesores, que son o sea, son una cantidad mucho menor que la cantidad de egresados que tiene la universidad. Ahí hay un lío con el tema de la ponderación, pero se esperaría que en este estatuto ya quede más coherente ese cálculo, de tal manera que realmente tengan peso las personas que votan y no personas que no tienen ya nada que ver con la universidad y aún así pesan, digamos. Bueno, entonces ahí hay unos aspectos que pues ofrecen cierta esperanza, ¿no? En el sentido de que nos obligaría de alguna manera a reconfigurar nuestros modos de participación. Viene también el Consejo de Participación, que no existe hoy en la universidad, existe el Consejo Electoral, digamos, que está pendiente de que las votaciones ocurran con transparencia, etc.
Pero el Consejo de Participación tendría una función muy específica y es estimular la participación democrática, garantizar tiempo, lugar, espacios, ¿cierto? Garantías para que las personas puedan, los estudiantes, los profesores, los administrativos puedan deshacerse en ciertos momentos de sus responsabilidades para hacer el ejercicio de la participación democrática. Yo creo que esas cosas ya por lo menos serían como una semillita, ¿no? Una chispa que podría prender otros procesos de transformación en la universidad. Y bueno, eso ya depende de cómo la comunidad universitaria asuma la autonomía universitaria, porque si como comunidad seguimos mirando para otro lado y esperando que nos digan qué es lo que nos toca hacer, entonces pues ahí sí ya perdimos, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que se transforme. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Esto fue Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la Universidad Distrital y la educación pública superior en Colombia. Hasta una próxima ocasión. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y terminada nuestra emisión radial, damos continuidad a nuestra emisión suplementaria. En esta oportunidad tendremos un solo segmento, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. En este caso, el título, la relación entre la cultura y conflicto armado interno colombiano. El título, hallazgos. Y dentro de ese título, hallazgos, el 10.3, la noción acotada que hemos construido del otro y de la otra, y la persistencia del racismo. Con este único segmento trabajaremos el día de hoy. Por ahora nos vamos a la siguiente zona musical. Como siempre, el himno al profesor ocasional catedrático a propósito de lo ya trabajado en la emisión radial, el decreto de formalización docente. Aquí, Henry Mosquera y la Universidad del Valle en el homenaje al docente ocasional, el docente temporal. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando
proceso no van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad, si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia de maldad. Al docente ocasional que la está pasando mal, si hay justicia y enseñanza, florecerá la esperanza. Al docente ocasional que la está pasando mal, dicen que no es empleado, tampoco trabajador. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente temporal mi apoyo incondicional. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto proceso, trabajan en exceso. Al docente ocasional que la está pasando mal, vamos a garantizarles digna remuneración. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto este cuento, toca decir lo siento. Al docente ocasional que la está pasando mal, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón. Al docente ocasional que la está pasando mal. Al docente ocasional que la está pasando mal. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y en Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos con nuestra lectura del documento Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El título: La relación entre cultura y conflicto armado interno colombiano. El subtítulo: Hallazgos. Los hallazgos que a continuación describimos están basados en estas nociones. 1. El acumulado histórico de la configuración de la nación nos ha conducido a la construcción de una idea acotada y maniquea del otro, de la otra y de lo otro, que nos impide construir un nosotros incluyente y por tanto fortalecer la democracia con una ética pública ampliamente compartida. 2. Herencias culturales coloniales que se han mantenido en el tiempo, se manifiestan en la cultura contemporánea
estimulando violencias estructurales basadas en la exclusión social de amplias capas de población y territorios, que conducen o propician la presencia de las violencias armadas. 3. A su vez, la persistencia del conflicto armado ha llevado al uso y reedición de valores, imaginarios y prácticas que se arraigaron a la matriz cultural, lo que impide una convivencia pacífica y democrática y una búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos sociales y al fin de las violencias. 4. Una democracia y una justicia de baja intensidad, razón y consecuencia de la persistencia del conflicto armado, han estimulado la desconfianza y abierto paso a la ilegitimidad. Título 10.3. La noción acotada que hemos construido del otro, de la otra. En el centro de lo que ha recogido la Comisión de la Verdad está, comillas, la noción del otro y de la otra, cierra comillas, como un asunto problemático, fundante de valores y relaciones comunes en la cultura. Como nación, hemos construido una idea del otro muy acotada e influida por intereses, odios e ignorancia. Una identidad negativa basada en el racismo y el clasismo, que ha estado en la base de la violencia contra culturas, pueblos e identidades diversas. Colombia se ha construido también con un miedo al pobre, a los sectores que se consideran de abajo. Se trata de una sociedad donde la relación con el Estado está mediada por la estratificación económica. Todo ello nos separa y nos impide reconocernos como iguales, como sujetos con la misma dignidad y derechos. Este fenómeno se refleja en las relaciones cotidianas, en la forma en que el Estado se despliega en los territorios y, por supuesto, en las políticas económicas. 30 años después de una constitución garantista, el país sigue manteniendo privilegios y exclusiones, algo que se ha visto reforzado por la doctrina del enemigo interno. Hemos naturalizado de tal forma el hecho de que hay ciudadanos de primera y de segunda clase que no nos sorprenden la inequidad, la injusticia y el horror que han vivido miles de compatriotas. La guerra no se siente como un daño común. La negación del otro, su desvalorización, el convertirlo en blanco de violencia porque vive en la frontera, porque es un campesino de una zona considerada roja, porque es de un barrio pobre de Cali o Medellín, porque es un empresario o porque tiene otras ideas políticas, es un proceso en el que se engranan múltiples acciones, tanto materiales como simbólicas, que van desde el uso de los discursos, la violencia física, el abuso policial o judicial y terminan en la instalación dentro de la cultura política de imaginarios de odio y desprecio. Algunos de estos prejuicios se han profundizado con el conflicto durante décadas y por varias generaciones han escalado hasta convertirse en rasgos más permanentes de la cultura. La conversión del otro en enemigo no solo ha tenido un tinte ideológico, sino que se basa en su deshumanización. Alguien sin derechos, alguien prescindible, una amenaza para la sociedad. La deshumanización ha operado a través de los estigmas de guerrillero, terrorista, comunista o de violencias clasistas como limpieza social. Estas formas de nombrar y justificar los hechos han tenido un impacto no solo en las víctimas, sino en la sociedad misma, que muchas veces ha minimizado la gravedad de los hechos, justificando dichas acciones o permanecido indiferente. El desprecio por los otros es también el asunto base de la polarización que divide el mundo en buenos y malos, en estos y aquellos. En Colombia no existe un nosotros que soporte la noción de bien común como aquello que convierte a todos de igual manera a pesar de las diferencias. Eso ha constituido una sociedad polarizada a la
que le cuesta muchísimo reconocerse en sentidos y propósitos comunes, algo que constituye un obstáculo para la convivencia y el reconocimiento de la igualdad. Muchas de las actividades de convivencia o reconocimiento, así como los espacios de escucha de la Comisión, han mostrado esta fractura y la necesidad de superarla. Hay un país excluido de la narrativa social, del desarrollo, de la presencia civil del Estado, de las posibilidades de producción agraria y cuidado de la naturaleza, que reclama su espacio en la construcción de una sociedad incluyente y que debe ser parte de una política transformadora. No fue por nada el grito de los jóvenes en el estallido social del 2021. Fue un reclamo contundente por el reconocimiento a la dignidad de todos y por lo tanto a la inclusión. Como hemos dicho, la exacerbación de órdenes raciales, patriarcales, la desprotección a niños, niñas y jóvenes y la permanencia del enemigo interno y por ende de la estigmatización están en la base de esa precaria y problemática noción que tenemos sobre el otro y la otra. Subtítulo 10.4: La persistencia del racismo. El racismo estructural es una forma de poder de un grupo que se cree superior a otros. En esa lógica, esos otros subyugados no tienen los mismos derechos, dignidad o capacidades. Con base en esa idea racista, en Colombia se han ejercido una serie de prácticas discriminatorias de manera sistemática y en todos los espacios de la vida social. El uso de nominaciones como indio o india, negro o negra, para nombrar a los pueblos étnicos de forma peyorativa, encarna una relación a conceptos como el de ignorante, salvaje, inferior y sucio. Pero ese es tan solo un reflejo del desprecio que la sociedad colombiana ha incubado contra la humanidad y culturas de estas comunidades. Ese mecanismo de violencia es persistente y se estimula en el conflicto armado colombiano. Negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esos pueblos, de sus cuerpos y territorios. Pasaron de ser los grupos sociales más marginalizados históricamente a ser también los que más han sufrido los efectos de la guerra. El racismo, que validó las narrativas esclavistas y colonizadoras, sigue no solo impidiéndonos reconocer y valorar la riqueza pluriétnica y pluricultural que caracteriza a Colombia, sino que además es la causa principal de la desatención hacia los pueblos étnicos y sus territorios. Los índices de necesidades básicas insatisfechas en las comunidades étnicas y campesinas permiten evidenciar la situación de exclusión y la responsabilidad del Estado frente a la persistencia de la desigualdad. En los casos de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, la última encuesta de calidad de vida realizada por el DANE indicó que la pobreza multidimensional que afecta a estas poblaciones es del 30,6%, superior que el de la media nacional. En el caso de los afrodescendientes, el 72% de la población es pobre en Chocó y Nariño. En el caso del departamento del Chocó, el 81% de los hogares no cuentan con servicios de alcantarillado. La tasa de analfabetismo, según el censo del DANE de 2005, es de un 29,5%. Los indígenas son el grupo con mayor pobreza, sobre todo en el Chocó y en los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, donde el porcentaje supera el 70%. Comillas, en las zonas donde hay mayor presencia de pueblos indígenas, como los departamentos de Amazonas, Guainía, Baupés y Bichada, y de comunidades afrodescendientes como Chocó, Nariño y Putumayo, se observa un nivel educativo más bajo y condiciones laborales menos favorables en comparación con la población no étnica.
Cierra comillas. En lo que respecta a campesinos, solo hasta 2019, luego de un litigio judicial, se reconoció que, comillas, el campesinado constituye un grupo poblacional con una identidad cultural diferenciada, por lo cual es sujeto de derechos integrales, teniendo especial protección constitucional y es objeto de política pública. En este sentido, requiere ser identificado y caracterizado en su situación social, económica y demográfica, cierra comillas y hace la referencia. De acuerdo con la encuesta de calidad de vida 2020, en la que por primera vez se incorpora el enfoque étnico campesino, el DANE encontró que, comillas, el 70% de los hogares campesinos tienen bajo logro educativo y el 86% está compuesto por trabajadores informales, mientras el 37,9% de los hogares a nivel nacional se consideran pobres. Este porcentaje fue del 58,7% en hogares campesinos. Cierra la cita y se menciona dónde está. A pesar de que se han incorporado y ajustado indicadores para una adecuada caracterización poblacional, a partir de la expedición de la Ley 1448 de 2011 o la Ley de Víctimas y la creación de la Unidad de Víctimas, el subregistro persiste dadas las barreras para declarar la condición de víctima, miedo, desconocimiento de la ley, de los derechos que se protegen y la ruta de acceso a los mismos. Las distancias geográficas en el caso de la población rural y étnica y la desconfianza en las entidades del Estado. Es necesario anotar que la ley aún no establece indicadores para las víctimas que se reconocen como campesinos y no contempla información desagregada por pueblos indígenas, por lo que invisibiliza componentes de las afectaciones diferenciales que son importantes para el análisis y respuestas adecuadas a sus culturas. Estas categorías son, entre otras, el acceso marcadamente desigual a los derechos, el desprecio implícito y explícito instalado en la narrativa de muchos sectores, medios de comunicación y los actores decisores del país, que, como decía Rafael Uribe, comillas, le tienen miedo al pueblo, cierra comillas. El rechazo al diálogo directo con estas poblaciones, las descalificaciones públicas desde los más altos niveles de poder y desde los medios de comunicación, un despliegue absolutamente precario del Estado en sus territorios o su ausencia, la desprotección y altísimos niveles de pobreza que tienen dichas poblaciones, una baja aplicación de leyes que se han logrado con enormes luchas en la búsqueda de la equidad, como la autonomía de los gobiernos indígenas y la Ley 70, que tienen por objeto reconocer a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva, la exclusión permanente y persistente de las comunidades negras, indígenas y campesinas del relato nacional y de los currículos de la educación básica, la insensibilidad de importantes sectores a la guerra que han sufrido y siguen sufriendo, y la exclusión de la participación en el proceso de producción de los bienes y servicios materiales y simbólicos de la vida querida por los colombianos. Comillas. A través del trabajo desarrollado encontramos que los conflictos de orden cultural y los que resultan de la desigualdad y exclusión socioeconómica producidas por el mantenimiento de la dualidad mencionada han sido tratados de manera violenta. Las consecuencias del empobrecimiento, la discriminación y la desigualdad que han vivido las poblaciones afrourbanas en ciudades como Quibdó, Buenaventura y Tumaco han sido tramitadas desde las perspectivas que criminalizan el empobrecimiento vivido por estas poblaciones. Este tipo de estigmatización también es clave. Hay que visibilizarla. Hablamos del despojo, pero no de los cinturones de miseria y exclusión que produce. Se menciona la cita, que es la intervención del comisionado Leiner Palacio en taller sobre recomendaciones. Y continúa el texto. El auto
004 de 2009, emitido por la Corte Constitucional en seguimiento de la sentencia T025 de 2004, examinó la situación de los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y declaró que existe un riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos étnicos. Confirma el estado de cosas institucional y el impacto desproporcionado generado por el conflicto armado interno. Posteriormente, las organizaciones nacionales indígenas señalaron que al menos 72 de los 112 pueblos indígenas en Colombia, es decir, el 62%, están en riesgo de desaparición física o cultural. Las guerrillas no reconocieron las diferencias culturales ni las autonomías de las comunidades étnicas. Y el paramilitarismo, por su parte, es un proyecto fundado en nociones feudales que defiende la posesión de las tierras por parte de las élites de poder y despoja a los campesinos de la propiedad. En nuestra historia más reciente, la Conferencia Episcopal de Colombia llamó la atención sobre la ausencia del mundo campesino en un plan de desarrollo nacional, anotando que la palabra, comillas, campesino, cierra comillas, aparecía solo una vez, precedida de la palabra, comillas, soldado, cierra comillas. La estratificación de ciudadanías, pobres, negros, indios, campesinos, habitantes de comunas y barrios marginales, jóvenes, izquierdosos, han construido la noción de sectores inferiores o peligrosos que por lo tanto son percibidos como sacrificables o desechables. Y en el diseño territorial y administrativo pensado desde el centro también ha contribuido a esa imposición cultural hegemónica. El 19 de octubre del 2020, la minga indígena caminó 500 kilómetros en búsqueda de un diálogo, pero más de 6.000 indígenas del Huila y del Cauca se quedaron esperando al presidente Duque en la Plaza de Bolívar, que no atendió esta mano tendida. Los indígenas regresaron en paz y dejaron patente la exclusión. En el estallido social de abril del 2021, los habitantes de sectores de clase alta de Cali clamaron por la expulsión de las comunidades indígenas que se sumaban a la movilización social, increpándolas para que volvieran, comillas, a su hábitat, cierra comillas, en un claro ejemplo de racismo frente a dichas comunidades. Y el 12 de octubre del 2021, la minga indígena llegó a Cali y se instaló en el Coliseo El Pueblo, señalando que esperarían durante 3 días al presidente Iván Duque para realizar lo que ellos llamaron, comillas, un debate político, cierra comillas, pero el presidente nuevamente se negó a establecer un diálogo con ellos. Todos estos hechos reflejan la negación de pertenencia a la nación que se les ha impuesto a estas comunidades, algo que también está asociado con la criminalización de la protesta social en Colombia, que a su vez está en sintonía con las respuestas militarizadas en lugar del diálogo y negación para resolver los conflictos sociales. En los testimonios recogidos por la comisión, son múltiples las expresiones en las que aparece el racismo como violencia estructural que se cruza de manera dramática con la violencia armada. En el marco del conflicto, para demostrar su superioridad, los actores armados cometieron acciones atroces en contra de la población históricamente discriminada. En el marco del reconocimiento por la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, una mujer que fue marcada con un hierro incandescente por un comandante de las AUC en Montes de María contó lo siguiente, abre comillas, yo nunca he podido olvidar eso. Eso lo tengo como aquí, no lo he podido olvidar nunca. Yo creo que ellos me hicieron eso porque era negra. Yo creo que él me marcó porque era negra. Y me marcó como si fuera una esclava. En la época de la esclavitud marcaban las mujeres negras. Así fue como me marcaron a mí las autodefensas. Cierra comillas y se señala la cita. Que se aboliera legalmente la esclavitud en 1851
no hizo que desapareciera la idea de que los cuerpos pueden ser marcados, ultrajados y violentados. Y también dentro de las estructuras armadas esta idea se incubó y explotó por parte de comandantes que menospreciaban al pueblo negro. Emiro Correa Viveros, alias Convivir, y ex integrante de las AUC, contó cómo Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, los maltrataba. Comillas, a todo el que podía maltratar que fuera negro, lo maltrataba, nada más por ser negro, porque él decía que todos los negros eran iguales y eran flojos, y él odiaba a la gente floja. Él, sí, a más de uno le pegaba planazos, golpes, patadas, mejor dicho, la sacaba barata el que le pegara y luego no lo matara. Cierra comillas y se menciona la cita. En una entrevista realizada por la Comisión de la Verdad, se explica que fue en el proceso de convertir a las personas en objetos que los grupos armados justificaron distintas violencias. Abre comillas. Tú encuentras que la forma de victimización fue muy diferente en unas y otras. Digamos que la sevicia, y no sé cómo expresarlo, como el daño en sí mismo, o sea, como la forma en la que yo desarrollaba la violencia era distinta. Podía ser más cruel y dañino y más, no sé, esas cosas que le hacían a las comunidades negras no se los hacían a otros actores, o lo que les hacían a los pueblos indígenas no se lo hacían al blanco mestizo, porque es que estos eran menos valiosos, menos importantes, no iba a haber tanta bulla. Cierra comillas. La discriminación y el prejuicio racial conllevaron a la deshumanización de las personas negras, incluso en las filas de los grupos armados. Abre comillas. Entonces hay maltrato al interior de las instituciones por el hecho de tú ser afro. Los mandos medios y altos no respetan la diferencia y te maltratan a ti por cómo tú hablas. Te maltratan por cómo tú eres. No te llaman por tu apellido, sino negro, venga acá, tal cosa. Negro. Todo en la palabra negro, que el negro es el sujeto fuerte, que el negro debe aguantar más que los otros soldados porque es negro, y asociamos a los negros con aquel peón fuerte que puede soportar todo como una bestia. Cierra comillas si viene la referencia. Y continúa el texto. También en los testimonios del pueblo RROM se evidencia cómo estos imaginarios incentivaron procesos de estigmatización de su cultura y generaron una fuerte restricción de sus prácticas de itinerancia por los riesgos que significaba desplazarse por el territorio nacional. Las mujeres eran perseguidas por leer la mano, acusadas de ladronas por ingresar a almacenes con sus faldas, y el pueblo en general ha sido catalogado de estafador y de colaborador de los grupos armados solo por el hecho de comerciar sus productos en determinados lugares. En Colombia, la concepción de los territorios indígenas y negros ha estado vinculada mayoritariamente a tres elementos que se pueden rastrear en la narrativa de dominación colonial. Su definición como espacios baldíos, la relación entre violencia y economía, el acaparamiento de tierras como sinónimo de riqueza y poder. Estos factores, junto con la adopción de políticas de desposesión territorial, asimilación e integración cultural y campañas de militarización y de exterminio, han dado lugar a la imposición sistemática de intereses ajenos sobre las formas tradicionales de vida y conservación territorial, lo que se evidencia en violaciones como el desplazamiento, el despojo, la apropiación y el control de los territorios y, ante todo, la destrucción espiritual de estas poblaciones. En cuanto al primero de ellos, uno de los legados coloniales que ha atravesado la historia de marginación, exclusión, desarraigo, violencia y pobreza de los pueblos étnicos son los baldíos, que se han entendido como territorios disponibles para su explotación. Si bien
Los derechos sobre territorios de los pueblos étnicos fueron reconocidos en la Constitución de 1991. La visión colonial sigue generando que se hayan concesionado proyectos de extracción de recursos naturales sin las consultas previas previstas por la ley o mediante consultas amañadas que han pasado por encima de las comunidades y han destruido territorios y culturas. La alta concentración de la tierra en grupos de poder, dueños de capitales nacionales y extranjeros, contrasta con los elevados índices de pobreza de gran parte de la población rural y de amplios sectores urbanos. Este hecho se configura como alimento de la guerra en territorios con débil presencia institucional, que son propicios para la instalación de los grupos armados, el desarrollo de economías ilegales y la imposición de órdenes sociales violentos que alteran la vida comunitaria, las prácticas tradicionales de trabajo y convivencia y que adhieren a la población civil a las dinámicas de confrontación armadas. Esto ha generado la pérdida de las culturas, la ruptura de los tejidos familiares, la interrupción de los proyectos de vida, la ocupación, la expropiación y el despojo de territorios a los pueblos étnicos. La violencia que se cierne contra las comunidades indígenas y negras, como se viene advirtiendo, no es casual. Por el contrario, se fundamenta en las creencias ideológicas ya mencionadas y en aquellas que distintos actores proyectan sobre los territorios, regiones supuestamente atrasadas a las que se debe llevar el progreso y el desarrollo, y por lo mismo son susceptibles de ser apropiadas por la fuerza. La legitimidad que adquirieron este tipo de discursos generó graves consecuencias en materia humanitaria en Urabá, Darién y Bajo Atrato, donde fueron cometidas aproximadamente 321 masacres durante el conflicto armado interno. Esta visión de las regiones del país donde se concentraba un alto índice de población étnica, sumado a las características ambientales, hidrográficas y geoestratégicas, influyó en la llegada de los grupos armados. Para ellos, se trataba de territorios salvajes, donde se podían cometer todo tipo de abusos sin ninguna consecuencia. Comillas, eso es una zona especial que se presta para todo. Ahí se puede hacer de todo y con total impunidad porque no hay muchos límites. Cierra comillas y se hace referencia a la cita. Continúa el texto. Referentes comunitarios que antes eran utilizados para el desarrollo de actividades cotidianas, lugares de culto, cementerios, caminos, trochas, ríos, ciénagas y áreas de cultivos de pan coger, adquirieron nuevas dimensiones atravesadas por el miedo y el dolor. Entonces fueron destruidos o renombrados zonas rojas, haciendo alusión a la presencia de grupos guerrilleros. De allí el estigma de sus habitantes como aliados, simpatizantes o colaboradores de grupos armados al margen de la ley. La definición de los territorios étnicos como espacios salvajes, que es también una herencia colonial sostenida por una visión de productividad, permitió que se perpetuara la costumbre de civilizar mediante el saqueo y el despojo. Este es el caso del pueblo barí y la llegada de la explotación de petróleo a su territorio ancestral en 1930. En un testimonio recogido por la Comisión de la Verdad, la abuela Marta Abadora recordó los relatos de sus abuelos sobre estos hechos. Abre comillas. Los barí en esa época no conocían qué era el petróleo, qué eran las empresas. La vida del barí era vivir feliz, alegría, todo en son de paz, antes de que se sucediera la tragedia del genocidio petrolero. Nos exterminaron, pero hay unos ancestros que nos mantienen vivos, que están en todas partes. Ellos nos ayudaron a vivir. La mayor parte barí murió, quedamos un 3% y otra vez nos reprodujimos. Es una tragedia histórica para el pueblo barí. Cierra comillas y se hace mención de la cita. Y continúa el texto. La población barí fue reducida en un 80% y despojada del 70% de su territorio ancestral.
En el año 2014, el Tribunal Superior de Bogotá logró determinar que varios funcionarios de Ecopetrol, empresa encargada de la explotación del petróleo en la región del Catatumbo desde 2005, establecieron alianzas criminales con el Ejército Nacional y el bloque Catatumbo de las AUC, responsable de desplazamientos masivos de algunas comunidades del pueblo barí. En el capítulo étnico también se describe el etnocidio cometido en la Orinoquía durante la masacre de la Rubiela perpetrada el 17 de diciembre de 1967 en el departamento de Arauca. Comillas, los acusados fueron absueltos y uno de ellos declaró que matar indios era como matar monos, cierra comillas. Este desprecio se ha hecho evidente también en actos como, comillas, las pacificaciones, cierra comillas, de los años 80. En este caso, el exterminio fue cultural mediante el control ideológico de los sicuaní, que fueron obligados por colonos a cambiar sus costumbres espirituales. Hasta la actualidad, este grupo es víctima de desplazamiento, despojo y confinamiento, lo que sigue afectando su supervivencia y culturas. En la década de los 80 y los 90, la guerrilla de las FARC trasladó personas de otras regiones del país para ser vinculadas en los cultivos ilícitos que dicha estructura armada había establecido en territorios de comunidades indígenas y negras en el Bajo Atrato. Esta práctica de invasión fue replicada con mayor fuerza desde finales de 1996, luego de los desplazamientos forzados generados por las operaciones Génesis de la Brigada 17 y el bloque Elmer Cárdenas. La expulsión violenta de aproximadamente 15.000 personas, así como el posterior reordenamiento territorial y social, facilitó que en el marco de las alianzas que establecieron algunos agentes económicos con las AUC, miembros de la fuerza pública y funcionarios estatales, se consolidaran proyectos económicos a gran escala en los territorios despojados. En el caso de los repoblamientos promovidos por el bloque Elmer Cárdenas que afectaron las comunidades negras del Bajo Atrato, el informe de caracterización del Consejo Comunitario de Cacarica explicó que parte de la lógica de guerra y la acumulación económica del proyecto paramilitar estuvo encaminada a imponer órdenes sociales y económicos que privilegiaran la producción a gran escala, eliminando así las identidades propias de las comunidades locales. Esta política de repoblación de Cuenca, de la expansión paramilitar hacia el Cacarica y otras zonas del Urabá chocuano, desbordó una estrategia contrainsurgente. Buscaba, por medio de la violencia y el control territorial y de las poblaciones, constituir un nuevo orden socioeconómico basado en la lealtad de las nuevas poblaciones, la protección de las actividades agroindustriales existentes y la apertura de nuevas regiones al monocultivo de productos agroalimentarios articulados al mercado mundial. Banano, plátano y palma. Se hace la cita respectiva y continúa el texto. El repoblamiento ha generado un gran impacto en las comunidades indígenas y negras del país. Ha sido uno de los factores por los que el despojo de los territorios persiste y continúa, limitando el retorno de las comunidades desplazadas, la materialización de sus derechos territoriales y la restitución real de resguardos indígenas y territorios colectivos. Esto sumado a los riesgos que presenta para el ejercicio de sus derechos fundamentales. También ha aunado los conflictos entre comunidades. Además, la realización de proyectos económicos de gran envergadura en contextos vulnerables agudizó la violencia de los actores armados contra los pueblos étnicos. En el caso del pueblo Embera Catío del Alto Sinú, la construcción de la central hidroeléctrica de Urabá, hecha a principios de los años 90, estimuló la confluencia de las guerrillas del EPL y de las FARC y los grupos paramilitares de las AUC. Estos asesinaron y desaparecieron a varios líderes, autoridades étnicas y miembros de este pueblo, luego de estigmatizarlos como colaboradores o aliados de grupos adversarios. El excomandante Salvatore Mancuso reconoció ante la Comisión de la Verdad su responsabilidad en la desaparición forzada y el homicidio del líder indígena Kimi Pernía
Domico. Mancuso señaló en su testimonio que los ataques dirigidos contra las comunidades indígenas estuvieron orientados a debilitar los procesos organizativos y facilitar los espacios de negociación y de consulta previa con la empresa URRA y el Estado. Las víctimas eran acusadas por el Ejército Nacional de Guerrilleras y en el intercambio de información que establecieron con las AUC en el departamento de Córdoba, compartieron censos poblacionales de las comunidades indígenas. Abre comillas. Habían acusaciones sobre él y las hacía el Estado. Entonces, cuando empieza la creación de la represa de Urrá, empieza el señalamiento a las comunidades indígenas que no se tuvo en cuenta y no se les hizo consulta alguna para la creación de la represa Urrá. Nos entregaron unos listados y se señalaron de ser personas que estaban siendo parte de estructuras guerrilleras, cuando lo que realmente estaban haciendo era oponerse legítimamente a un tema de la construcción de Urrá y los efectos que eso tenía, cierra comillas, y se hace referencia al texto como un paramilitar en la entrevista 651 de la Comisión de la Verdad. Continúa el texto. Por otro lado, las dinámicas prohibicionistas impuestas al narcotráfico representan el principal factor de riesgo para el ejercicio material de derechos territoriales, la integridad cultural de las comunidades y la conservación de la biodiversidad, según los reportes de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, comillas, dentro de las zonas de manejo especial, el 42% de la coca se localiza en zonas de reserva forestal. Este es el mayor porcentaje en los últimos 17 años, solo superado en 2002 y 2001 con 51 y 56% respectivamente. Luego, la coca se concentra en las tierras de las comunidades negras con 32%, 2 puntos porcentuales por debajo del año pasado. Enseguida están las zonas de resguardo indígenas con el 17% del total de la coca, cierra comillas, y se hace referencia a la cita que es de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el texto Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivos Ilícitos Colombia, página 14. Y continúa el texto. Precisamente las condiciones de pobreza en el campo, así como las dificultades para transportar y comercializar los productos agrícolas, condujeron a la imposición de los cultivos de coca como única alternativa de sobrevivencia. Así lo enfatizó un periodista entrevistado por la comisión. Abre comillas. Quienes se ven, digamos, arrojados al cultivo de coca son comunidades un poco al margen del sistema productivo, de la cadena productiva que hay en el territorio. La coca es la única oportunidad real de una sostenibilidad económica, algo que no les ofrece cualquier otro producto en el territorio en el que están, cierra comillas, y se hace referencia a la cita como una entrevista también. Y remata el título de la siguiente manera: la discriminación y desterritorialización de estas comunidades excluidas hace que, una vez las víctimas son forzadas al desplazamiento, lleguen a las ciudades en donde se someten nuevamente a condiciones en que la pobreza y la exclusión se profundizan, frustrando su integridad cultural y haciéndolas engrosar los cinturones de miseria. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Continuamos con la tercera caracterización, la continuidad del patriarcado y la exacerbación de la guerra, en nuestra siguiente emisión. Y hasta aquí, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y al cierre de nuestra zona musical con Manuel Carrasco, Mujer de las Mil Batallas. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas. La
fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Las luces del mundo iluminan tu vereda, y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y sigues tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Un pasito más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Confía, eres única. Y con este segmento de Univertopías y el proceso de paz en Colombia, damos por terminada nuestra emisión, no sin antes dar un saludo muy especial a quienes contribuyen con su empuje a desarrollar estas emisiones. Al equipo técnico Andrés Rodríguez, Daniel González y Paula Rivera, a Edgar Ramírez, a quienes hacen cada uno de los segmentos, a todo el equipo de reportería que está trabajando porque el programa salga a su emisión cada domingo. Así que nos vemos y nos oímos a través de la FM 90.4, la UD Estéreo. Nos vemos y nos oímos por las diferentes redes sociales y no dejen de trabajar por la transformación social, la transformación universitaria. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.